Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Eh, Damos gracias por el privilegio de poder tener siempre una palabra. ¿eh? Ya va a ser casi 10 meses que estamos sábado tras sábado dando una palabrita. Así que le damos gracias a Dios por eso, por ese privilegio que, que me da, por estar acá, por animarme a dar una palabrita todos los sábados. Espero que se encuentren bien, que estén todos bien. Eh, Siempre, a veces me olvido, pero aquellos que quieran pedir oración por alguna necesidad, no tienen más que ponerlo ahí en, en el Facebook y bueno, en los grupos, en los distintos grupos de oración que comparto con distintos hermanos, podemos poner ahí sus peticiones para que estemos orando por su necesidad. Así que le damos gracias a Dios por eso también. Hoy vamos a hablar del libro de Habacuc, que es un profeta menor. Eh, Son tiempos de mucha tribulación, de mucha corrupción que se vivía en Judá. Eran los tiempos en que el pueblo caldeo estaba por tomar eh, Jerusalén. Y bueno, es un poco lo que vamos a hablar de esa palabrita. Pero antes voy a hacer una pequeña oración, cantar una alabanza y arrancamos con la palabra. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tener siempre una palabra, Señor, para acercar a los hermanos a través de este tiempo. Eh, Te pedimos, Señor, que tú estés obrando a través de la palabra, que sea tú que hables, Señor, a través de la palabra, que tú nos hables a través de la palabra y que no sea yo, sino que seas tú, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, de enseñanza que tú nos das cada día. Gracias por el aprender, Señor, de ti a través de la palabra. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda en cada hogar, en cada familia, Señor, que haya paz, que haya armonía, que haya alegría, Señor, en el nombre de Jesús, a pesar de todo lo que estamos pasando, Señor, derrama de tu paz, de tu paciencia, de tu fe, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece la fe de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar una alabanza de Jesús Adrián Romero. Cerca de Jesús se llama. Muy linda. Así que espero que les guste. Ahí vamos a cantar. Caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Es ahí donde queremos estar, siempre, cerca de Jesús tenemos que estar. Cerca de Jesús siempre vamos a estar. Tenemos que estar ahí, cerca de Jesús, para que nos cubra. Que el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir
y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Gloria a Dios. Y ese es el lugar que tenemos que elegir para estar cerca de Jesús, para no contaminarnos de todo lo que pasa alrededor. Y es el mejor lugar donde podemos estar, es cerca de Jesús, a los pies de Cristo. Es el mejor lugar que podemos estar. Voy a buscar una música cristiana para tener de fondo. Así que vamos a ver ahí. Ahora vamos, ahí estoy buscando. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a leer la palabra en el libro de Habacuc. Hay unos versículos que saqué de cada capítulo para entender un poco el mensaje de este libro. Como les decía, Habacuc es un profeta menor y escribe este libro en el año 630 a.C. aproximadamente. El nombre Habacuc quiere decir el que abraza o el que consuela. Se cree que Habacuc era un levita, por cómo está escrito el capítulo 3, que está escrito es una oración, pero es como una alabanza. Entonces se cree que Habacuc era un levita. Y Habacuc escribe estos capítulos en tiempos de mucha corrupción en Judá. Eran tiempos también que estaba el profeta Jeremías. Y en ese tiempo los sacerdotes eran corruptos, los gobernantes eran corruptos, y aquellas personas que tenían una buena posición económica acompañaban esa corrupción. Había mucha violencia, no se cumplían las leyes y la justicia no se hacía respetar. Había mucha opresión a los pobres, algo muy parecido a lo que vivimos en este mundo en la actualidad. El mundo está caído de los tiempos de Adán y Eva, y a pesar de las grandísimas misericordias de Dios para que el hombre cambie, el corazón del hombre es engañoso. En Jeremías 17:9 la palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ese es el único que conoce nuestro corazón, es Dios. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan, o personales o a nivel de lo que pasa alrededor, ¿no? Porque yo creo que esto que nos está pasando, esto de la pandemia, todos estos cambios que están viniendo, es algo permitido por Dios. Y
Y entiendo que es porque la gente no ha buscado a Dios. El, eh, a pesar de la cantidad de iglesias que hay, todo no se lo va a buscar a Dios con ese corazón circuncidado, ¿no? En Deuteronomio dice, después voy a leer el versículo, que Jehová circuncidará nuestro corazón. Y no tenemos ese corazón entregado a Dios. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Y para mí es un llamado que Dios nos está haciendo para que nos acerquemos a Dios, pero de corazón. Que empezamos a clamarle a Dios, que empezamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Y Dios no tiene la culpa de las cosas que nos pasan. Somos nosotros mismos que erramos y pagamos las consecuencias. Dios es soberano y dentro de su soberanía nos deja elegir caminar por el camino estrecho y obtener los beneficios de Dios, o ir por el camino ancho y pagar las consecuencias. Como le pasó a David cuando muere su primer hijo a causa de su error. Dios lo perdonó a David, pero le hizo pagar la consecuencia de ese error. Y con eso él iba a vivir toda su vida, ¿no? La muerte de su primer hijo, porque él le pide que por qué no le hace algo a él o lo daña a él y no al hijo. Y a veces Dios nos toca lo que más queremos para entender y llevar esa, ¿no? Tener marcado, que nos marque ese error que tuvimos, por una consecuencia. La consecuencia la pagamos nosotros siempre por andar por el camino ancho. Y en general nos dejamos influenciar por el corazón. Creo que lo más difícil es cambiar nuestro corazón, ¿no? Pero aquel que se bautizó y nació de nuevo tiene que hacer ese esfuerzo, ese sacrificio de cambiar ese corazón. Es una lucha diaria de todos los días. Es difícil, es complicado por todo lo que alrededor vivimos, pero es que nosotros nos tenemos que entregar a Dios para que Él obre en nuestra vida y aprendamos a depender de Dios y a entender su voluntad. Y ese corazón engañoso, como decía el versículo, ¿no? nos lleva a hacer lo que nos gusta hacer y no lo que Dios quiere que hagamos. Nos gusta por naturaleza transgredir las leyes, vemos con mal ojo a las personas que cumplen la ley, o creemos que es de otro planeta, de otro mundo, porque lo más común, lo más general en lo que pasa en el mundo es la corrupción, es ser corrupto. Somos así y queremos sacar ventaja de cualquier forma. Y Habacuc, con respetuosidad, con temor, le clama a Dios, ¿no? Le cuestiona a Dios por qué pasa lo que está pasando, por qué Él no escucha sus oraciones. Sin arrogancia, sin ser atropellado, uno le puede clamar a Dios, ¿no? Con respeto a Dios le puede clamar: ¿por qué me pasa a mí, Señor, todo lo que me pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que pasa alrededor que yo no veo? Que a través de la oración Dios nos muestre y nos guíe para ver que podamos corregir eso que nos está pasando, para poder recibir esos beneficios que Dios tiene para nosotros. Y voy a leer versículo por versículo y ahí vamos a discernir cada versículo. Entonces Habacuc viene orando y no obtiene respuestas. Y Habacuc en el capítulo 1, versículo 2 le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Y cuántas veces oramos un tiempo y no vemos respuesta de Dios? Y en vez de seguir clamando
suplicando, vamos pausando la oración, cada vez oramos menos, porque al no tener respuesta oramos menos, y como no tenemos respuesta, oramos, bajamos la hora o las horas de la oración, después bajamos los días, vamos achicando y vamos aflojando. Y es ahí donde nos gana nuestro sentimiento, y como vemos que Dios no nos contesta, nos enojamos y perdemos la paciencia. Por eso a este devocional lo llamé paciencia. Dios tiene el control. Entonces, David escribió en el Salmo 55, 17, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, que estemos en oración, una oración genuina, pero no orar por nuestras necesidades, nuestra familia, los más cercanos. Tenemos que orar por las necesidades de lo que pasa en el mundo. Hay iglesias que son perseguidas, hay hermanos que están cumpliendo misiones, estos misioneros que están en distintas partes del mundo que también necesitan de nuestra oración. Ahora hay otra vez focos de incendio en este país y volvieron los incendios en Australia como lo fue a fines del año 19, antes de empezar esta pandemia, no sé, que hace un poquito más de un año, volvieron los incendios. Entonces, y ahí también tenemos hermanos cristianos y tenemos gente que necesita nuestras oraciones, porque tenemos que estar seguros nosotros, cada uno de nosotros, que en otro lugar del mundo hay alguien que está orando por nosotros. Entonces lo que Dios está viendo, que no tenemos esa comunión, ese mismo sentir de orar los unos por los otros. Oramos por nuestra necesidad, por lo que nosotros necesitamos, ahí lo que sería, lo que se dice nuestra quintita, y hasta ahí nada más oramos. Y Daniel oraba 3 veces al día. Y por esa devoción a Dios, por esas acciones que él tenía, Dios lo libró de la fosa de los leones. Ahora yo pregunto, ¿cuántos están seguros de que si los echan al foso de los leones, Dios les mandará un ángel? ¿Cuántos están seguros de eso? Entonces, si nosotros queremos que Dios nos cuide, que Dios nos liberte, que Dios nos sustente, tenemos que estar en permanente oración. Entiendo que hay gente que trabaja, que hay gente que tiene hay tiempo que está ocupado, pero le puede dedicar tiempo a la oración a la noche, tiempo de oración el que pueda a la mañana. Y así todos estuvimos 8 o 9 meses estando en casa, o sea que pudimos practicar lo de la oración, ¿no? Pudimos estar, es un hábito, la oración es un hábito, como uno come desayuna a la mañana, almuerza, la oración es un hábito. Y estuvimos 8 o 9 meses para aprender ese hábito de orar. Y en la segunda parte de la pregunta, Habacuc dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Dios no lo salva de la violencia porque la violencia viene del pecado. Y el afán por el pecado era mayor que el arrepentimiento. Y ahí estaba el problema de que por qué Habacuc no veía la respuesta de Dios, ¿no? Él veía que todo se convulsionaba, que todo seguía igual o cada vez peor, y él no veía que no había salvación, que Dios no intervenía. La palabra en Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios le mandó a Noé a construir el arca y envió el diluvio a causa de la corrupción que había, la violencia y el pecado que había en la tierra. Y es eso lo que a veces nosotros no vemos, ¿no? El tema de clamar, de orar, de ver, y Dios que no responde, y Dios que no responde, y Dios que no responde. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta pandemia? ¿Hasta cuándo Dios vamos a estar con esta pandemia? Pero tenemos que estar en oración y tener paciencia sobre todas las cosas.
La tercera pregunta que Habacuc le hace la encontramos en el versículo 3, que le dice: ¿por qué me haces ver inequidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Inequidad significa injusticia, la condición de no ser recto en relación con Dios o con los hombres. El Salmo 58, 2, la Biblia dice así: antes en el corazón maquináis inequidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. La injusticia genera pleitos, discusiones y nos lleva a la violencia. Y Dios le muestra a Habacuc todo lo que había de acontecer, porque la tierra estaba contaminada por el pecado. Y ese pecado lleva a la destrucción de la ciudad de Judea. Todo esto que estaba aconteciendo terminaría con la invasión de los caldeos. Eso lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 25. Y la ambición del hombre lleva a corromper a la justicia, al incumplimiento de las leyes, y prevalece el poder y el autoritarismo, y esto perjudica al justo. Y esto es lo que dice el versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Por la ambición del hombre, por el pecado. Y esto es lo que Habacuc estaba viendo. Y Dios, después de haber escuchado sus quejas, las quejas de Habacuc, Él le muestra en esta serie de ayes que hay en el capítulo 2, le muestra que todos son pecadores, que todos se han apartado de los mandamientos, que no hay rectos, que son orgullosos, y que solo aquel que sea justo y tenga fe vivirá. Y el versículo 4 del capítulo 2 dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios veía que hay un puñadito, un remanente que era obediente, que era justo, y ese justo por la fe que ponía en Dios iba a vivir. Pero la mayoría de los habitantes de la ciudad, y principalmente el rey y los gobernantes y los sacerdotes, que eran los que los tenían que llevar al pueblo a cumplir la ley, a ser obedientes, a estar en oración, eran corruptos, eran injustos. Entonces, a raíz de eso, Dios hace lo que acontece en la invasión de los caldeos, ¿no? Del rey de Babilonia a Jerusalén. Y este versículo que dice: más el justo por su fe vivirá, lo encontramos en Romanos 1:17, o en Gálatas 3:11, o en Hebreos 10:38. Ahora le toca a Dios en el capítulo 2, le toca a Dios, empieza a detallarle a Habacuc una serie de ayes, como habíamos dicho, una serie de juicios, y el primero está en el versículo 6, que dice así: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Muchos se abusan y se hacen ricos comprándole a los pobres sus pertenencias, acumulando riquezas, sin mostrar amor por el prójimo. Y como todo era un caos, y ante la inminente invasión de Babilonia, ¿qué hacían los ricos? Le compraban a los pobres, a lo poquito que tenían, se lo compraban, obviamente a un valor irrisorio, esas pocas pertenencias, por pocos pesos. Y no tenían compasión por la persona, los dejaban sin nada, porque
si alguno habrá visto la película de Babilonia, de la invasión, yo vi la película que es en capítulo el rico y Lázaro, cuando se lo llevan cautivo, le dejaban llevar sus pertenencias. Pero ¿qué veía Dios? Que los ricos le compraban a los pobres las pertenencias y lo dejaban sin nada. No tenían compasión de, sabiendo que iban a ser invadidos, que iban a perder la ciudad y que iban a ir cautivos, no tenían la compasión de no comprarle las pocas pertenencias que tenían. Entonces Dios veía eso. Y en el versículo 9 vemos otro juicio de Dios que dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y Dios le dice: ay de los codiciosos que obtienen ganancias intentando querer salvarse por sus propios medios, sin importarles nada. El típico sálvese quien pueda. Primero yo, después yo y lo demás es un poco también. Si cerramos los ojos y vemos el panorama que tenemos en el mundo o en este país, un poco pasa lo mismo. Sacan réditos de ganancias, ganancias de mercadería comprada, vaya uno a saber cómo, para salir o escapar de la adversidad, o sea, de su problema. Ellos salen de su problema sin importarle lo que pasa alrededor, es para salvarse uno. Dios le está diciendo a Habacuc que todos son culpables, todos le dieron la espalda a Dios, que no se va a salvar ni rico ni pobre, todos iban a recibir el juicio. Y en el versículo 12 hay otro juicio de Dios, que dice así: ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que la funda, y del que funda una ciudad con iniquidad. Y acá Dios habla de los gobernadores, de esos tiranos que gobiernan a cualquier precio, abusando del poder que ejercen, siendo rebeldes a Dios. Los gobernantes se ponen de acuerdo para manipular a las personas, sus sufrimientos. El hambre que hay en el mundo, ¿no? de los niños, que siempre se pone de ejemplo qué hambre padecen los niños a nivel mundial. Si todos los gobernantes se pusieran de acuerdo y no habría alimento para esos niños, ¿cuánta comida se tira en el mundo? ¿No habría alimento para esos niños? Entonces, por eso dice: ay del que edifica la ciudad con sangre, ¿no? Porque la gente se muere de hambre, se muere por enfermedades que también los gobernantes tienen la obligación de darle a la ciudadanía lo que es salud, lo que es seguridad. Cuánta gente está muriendo por la inseguridad. Y del que funda la ciudad con inequidad, la que funda la ciudad con injusticia. En el mundo hay muchos medios que también ocultan la verdad y son obsecuentes con los gobiernos. Entonces nos cuentan una parte de las cosas y no nos cuentan la otra, la verdad, el sufrimiento de la gente, el sufrimiento que padece la gente en el mundo. Y Dios le dice a Habacuc, y Dios le dice a Habacuc: yo veo las iniquidades y veo las injusticias. Por eso te digo que todos son pecadores, Habacuc. Él está viendo todo lo que está pasando. No es ajeno a todo lo que está pasando. No es ajeno a las oraciones de Habacuc. No es que no lo oye. No es que no ve la violencia. No es que no ve la injusticia. Dios la ve. Y le dice a Habacuc, Dios a Habacuc: todos son pecadores. Con esto que le está mostrando, con estos juicios que le está mostrando Dios, le está mostrando a Habacuc que todos son pecadores, porque él ve nada más, obviamente Habacuc está viendo por esos pocos justos que hay, pero no ve todo lo que Dios ve, no tiene la dimensión de lo que Dios ve. Habacuc no ve el corazón de las personas, y Dios sí lo ve. Y en el versículo 15
Dios le dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y la embriagas para mirar tu desnudez, para mirar su desnudez. Y Dios acá le muestra los que viven de los excesos, la borrachera, la fornicación, y Dios aborrece estas cosas, estas prácticas. Y el pueblo hebreo hacía estas cosas, y esto deshonra a Dios. Y hoy en día podemos ver la lujuria, el libertinaje y los abusos que hay. Todo eso Dios lo ve, no es que no lo ve. Nosotros pensamos que hacemos tal cosa, vendemos algo por izquierda, o vendemos o hacemos tal cosa, o cometemos tal delito, o tal, y Dios no ve, lo hacemos acá oculto, vení, te lo vendo acá que Dios no lo ve. No, Dios ve, Dios está en todos lados. Y en el versículo 19 le da el último juicio, le marca el último juicio. Dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Qué le quiere mostrar acá Dios a Habacuc? Que son idólatras. Le muestra la idolatría, que la idolatría se había apoderado de su vida. Dejaron de buscar de Dios, de adorar, y habían cambiado esas enseñanzas del Dios vivo por estatuas de madera, piedra, oro, que ni hablan ni oyen. Se habían vuelto paganos. ¿Cuántos hay ante la falta de respuesta de Dios? Dejan el camino y van a la santería para adorar a esos ídolos de madera o piedra que no tienen vida. Debemos cuidar la fe, porque las respuestas de Dios no llegan ni antes ni después. Sus tiempos son perfectos y llegan en el momento justo por su buena voluntad. Dios tiene el control de todo. Y el versículo 20 dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ante todos los reclamos y quejas de Habacuc, Dios le dice que él está en su trono y observa cómo está el pueblo. No hace oído sordo a sus oraciones, a las oraciones de Habacuc. Pero Dios ve el pecado, ve la desobediencia, ve lo oscuro de sus o de nuestros, en la actualidad, de nuestros corazones. Y Dios le dice que está en el templo para aquellos que lo buscan, que le oran, que le claman con súplica y ruego, en obediencia. De esa forma, estando en su presencia, Él se manifestará. La palabra dice en Santiago 4:8: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es lo que le quería mostrar a Habacuc, que no tenían los corazones purificados, que no se acercaban a Dios. Por eso, en Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el de corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que nos pide Dios, que circuncidemos nuestro corazón. Y así Él circuncidará el corazón de nuestra descendencia, para que amemos a Dios y podamos tener vida y vida en abundancia. Y Habacuc, después de que Dios le muestra cómo estaba el pueblo, se da cuenta que la queja no tenía fundamento, que Dios tiene el control de todo, que no se le escapa nada. Y en el último capítulo, en el capítulo 4, que es una alabanza, una oración a Dios, Habacuc escribe estas palabras. En el versículo 2 dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Sabiendo Habacuc el poder de Dios, temeroso, que eso es lo que no tenían tampoco
ni el rey de Judá, ni los gobernantes, el temor de Dios, que es también lo que en la actualidad no hay muchos cristianos que tengan temor de Dios. Le pide que tenga misericordia al pueblo en medio de su ira. Y le dedica una alabanza reconociendo toda su gloria y todo su poder. Acá hay unos versículos donde hay una canción, una alabanza, que dice, ¿no? Y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Con eso hay una alabanza que la verdad que no recuerdo quién la hizo, pero sobre estos versículos hay una alabanza. Por eso es una alabanza este versículo. Y termina este capítulo con los versículos 16, 17, 18 y 19, que dicen así. Versículo 16. Oí, y se me conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las orejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dice Habacuc que al escuchar la voz de Dios, que le dijo todo lo que le dijo, todos esos juicios, todo lo que él no había visto, todo su cuerpo se estremeció, que sus labios temblaron y se le carcomían los huesos, y entendió que todo debía de acontecer, pero siempre hay un pero. Nada le iba a quitar el gozo de Dios, porque la misericordia de Dios es grande. Aunque pasemos pruebas, procesos, desiertos, debemos seguir orando en todo tiempo y a toda hora, sabiendo que Dios inclina su oído a nuestro clamor. Y aunque nos invada la angustia, Dios es nuestra fortaleza. En la abundancia, en la escasez, Dios está con nosotros. A su tiempo, Él nos responderá. A su buena voluntad nos va a responder. Y nada ni nadie nos tiene que hacer perder el gozo en Cristo Jesús. Todo esto que estamos pasando, todo esto que estamos padeciendo, es algo que ha de acontecer. Pero tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir suplicando para que Dios, en su gran misericordia, cambie. Tal vez este tiempo sean esos 70 años que el pueblo hebreo estuvo en cautiverio en Babilonia. Y este es nuestro cautiverio, esta pandemia que tenemos. Tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios. Pero lo que no tenemos que perder es el gozo, sabiendo que Él todo nos va a dar, que su misericordia es grande, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Punto número 1 que le quiero dejar en claro. Dios ve nuestro corazón. Ve el corazón de la gente malvada, de los que oprimen a los que menos tienen. Ve el corazón de la gente avara, codiciosa, que piensa nada más que en uno. Ve el corazón de los gobernadores, de los que nos presiden.
que nos oprimen, que hay injusticia. Dios lo está viendo todo lo que está pasando. Ve el corazón de los que hacen exceso, de los que están en borrachera, en lujuria. Lo ve Dios, lo ve. Ve el corazón de aquellos idólatras. Lo ve Dios. Pero por eso tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar. Pero nada, ni nadie nos tiene que quitar el gozo en nuestro Señor, que es nuestra salvación. Pablo escribió, antes de leerle el versículo de cierre de este devocional, vamos a ir a Isaías capítulo 5. Hay también, ya en tiempo de Isaías profetizó lo que iba a pasar. Isaías viene antes que Jeremías, pero ya en tiempo de Isaías profetizó lo que iba a pasar. Y hay también 3 o 4 ayes de Dios. Uno está en el versículo 18 que dice: ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como cocoyundas de carreta. El versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Ya Isaías venía anticipando, venía profetizando lo que iba de acontecer. Y nunca lo escuchó el pueblo hebreo. Y nosotros tenemos esa misma costumbre. Todo el mundo es igual. Porque venimos de un mundo caído. Pensamos en nosotros. Si tenemos plata, oprimimos al que menos tiene. Los que gobiernan, fíjese lo que pasa con presidente de Norteamérica. Él dice que tiene fe, que se apoya en la Biblia, pero apoya el aborto. Entonces, estamos en un mundo convencionado, en un mundo corrupto, en un mundo que no está yendo a la destrucción. Pero nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, los que nos arrepentimos, los que creemos que Él es nuestra salvación, que la salvación fue por gracia, no tenemos que perder el gozo. Nada de lo que pase a nuestro alrededor nos tiene que hacer perder el gozo en Cristo Jesús. Pablo escribió en Romanos 12:2: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y eso es lo que nos quiere decir a nosotros, y lo que Dios le quería mostrar a Habacuc, que tenemos que ser constantes en la oración, que vamos a sufrir en la tribulación, en estas cosas que nos pasan. Sufrimos porque vivimos en este mundo y sufrimos las cosas que nos pasan, pero tenemos que ser gozosos en la esperanza, gozosos en Cristo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Tenemos que estar a los pies de Cristo, arrodillado en la cruz, clamando, pidiendo, intercediendo, con toda súplica, con todo clamor, a tiempo y afuera de tiempo. Espero que este devocional, esta palabra sea de bendición, que lo puedan compartir. Los que se congregan, los que pueden ir a las iglesias, que tienen las iglesias abiertas, vayan este fin de semana a las iglesias, que es Santa Cena, primer fin de semana del mes. Vayan a cumplir con ese pacto y lean bien la palabra de ese pacto, porque la copa del vino es la sangre derramada por nuestros pecados. Y el pan es Jesús, el pan de vida, nuestro alimento diario. Tomemos la Santa Cena con un corazón circuncidado. Espero que esta palabra sea de bendición. Los quiero en el amor de Cristo. Lo estamos viendo, si Dios quiere, el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dar en el Blanco. Dios los bendiga.
Buen fin de semana y nos estamos viendo. Bendiciones.